Muy buenas tardes, bienvenidos a esta pequeña explicación acerca de calibración de espresso de parte de Payomaro y de Vibras Company. En el día de hoy vamos a comprender principios básicos para lograr una extracción adecuada y un balance adecuado en nuestro café espresso, que lo conocemos como calibración. La calibración hace referencia justamente a calibrar, ¿cierto?, a encontrar una bebida adecuada que corresponda a un balance entre los diferentes sabores esenciales y orgánicos que suele tener el café. En el día de hoy vamos a utilizar un café de Vibras Company. Este es un café lavado de origen Caicedo, Antioquia, una variedad Castillo con un perfil muy tradicional colombiano. Cuando hablamos de un café tradicional colombiano, hablamos de aquellas variedades cuyo perfil sensorial corresponden a, puede ser una panela, un dulzor semejante a la panela, puede ser un chocolate oscuro y un poco de cítrico, entendiendo el cítrico como ciertas notas un poco a naranja, un poco a mandarina, sobre todo un cítrico que asemeje más un dulce. ¿Por qué? Si pensamos muy bien en los cítricos, lo primero que se nos viene a la cabeza va a ser el limón, pero realmente el limón es un cítrico muy ácido, muy elevado, que no va a ser adecuado en nuestras bebidas. Partiendo de estos conceptos básicos y del café que yo estoy usando, van a haber diferentes parámetros o factores que yo voy a manipular en mi máquina y con mi café para lograr encontrar este balance. Es muy importante conocer el café que yo voy a estar usando, porque de esto va a depender los primeros pasos que yo vaya a realizar. Listo. Tenemos nuestra máquina de espresso. Esta es una máquina La Spaziale, referencia S2, de un grupo. Las máquinas de espresso siempre van a estar acompañadas de su correspondiente molino. La diferencia de este molino con quizá otros molinos, ya sea manuales o ya sea para filtrados, es que acá todas las moliendas que yo voy a obtener van a ser moliendas finas. Eso es muy importante porque para yo poder tener una extracción adecuada en la máquina de espresso necesito que sean todas moliendas finas. Tengo que entender también que la máquina de espresso es una máquina que funciona con principios de extracción bajo presión. Entonces la presión interna de esta máquina va a ser muy fuerte y necesitamos la molienda fina para que, haciendo juego con la presión de la máquina, me extraiga de una manera muy rápida pero también muy adecuada el café que yo necesito. Entonces, la máquina siempre va a tener diferentes herramientas o utensilios que todas van a jugar un papel fundamental para yo poder tener mi café. Entonces, tenemos máquina de espresso, nuestro grupo. Tengo que tener este aparatico, esto se llama un portafiltro, una canastilla. La canastilla va a variar de diferentes tamaños, pero encontramos que casi todas van a estar entre 16 a máximo 22 gramos. Entonces, si vemos la cantidad de café que yo necesito para un espresso, realmente no va a ser demasiada. Con 22 gramos puedo tener una muy buena bebida, pero también con 16 o 17 gramos. Aparte de eso, en mi máquina, mi molino, mi portafiltros, necesito un recipiente en el cual van a ir los desechos. Esto se conoce como azafate. Necesito esto que se llama un tamper o un apisonador con su correspondiente tapete. Muy importante las tazas, muy importante ciertos trapos para una higiene adecuada, evitando siempre la contaminación cruzada. Y para calibrar voy a encontrar que necesito también una gramera o una balanza. Hablando de calibrar, extraer expresos, todavía no estamos involucrando la leche en todo este asunto porque digamos que ahí ya hay un poco más de implementos. Listo. Entonces, lo primero que yo debo hacer es pesar la cantidad de café con la cual voy a trabajar. Tengo que este portafiltros es de una capacidad para 22 gramos, pero como va a ser la primera extracción del día, yo voy a empezar con una cantidad de café
básica y voy a ir cambiando de acuerdo a lo que me va diciendo el sabor de la bebida. Entonces voy a empezar esta calibración apenas con 18 gramos de café. Este molino yo lo puedo configurar con ciertos segundos para que me pueda dar una cantidad exacta o también para que yo pueda elegir el tiempo de extracción. Vamos a hacer eso otra vez porque aquí la embarré. Me faltó un pasito. Listo. Para yo poder tener exactamente los 18 gramos de café, es que necesito una balanza idóneamente que tenga una sensibilidad muy alta para que me pueda marcar cualquier pequeño cambio de 1 miligramo de peso. Entonces tengo en ese momento mi gramera en ceros y ahora sí voy a pesar exactamente los 18 gramos que necesito. Falta un poco. Soluciona fácil. Vámonos así. Listo. Luego de haber pesado los 18 gramos de café que yo necesito compactar esta cama de café. Si yo en este punto la pongo directamente en la máquina, lo que voy a hacer es una extracción demasiado rápida en la cual el agua simplemente va a pasar sumamente rápido por las partículas de café y no me va a generar ningún tipo de extracción. La forma de usar ese tamper, simplemente realizo una presión. En ese momento tengo mi cama de café compactada, de tal forma que al voltearla, la cama de café no se va a caer. Nuevamente, la importancia de la gramera es que siempre me va a medir cualquier cantidad, cualquier medida de peso que yo necesite. En este caso, algo importante es algo que conocemos en el mundo del café como ratio. El ratio habla de una relación, una proporción de agua por café. Cuando preparamos espresso, hablamos de un ratio de 1 a 1,2, siendo ese 1 siempre 1 gramo de café. Y el siguiente número, la cantidad de agua por la cual yo voy a multiplicar el gramo de café. 1, 1, 2 va a ser un punto de partida. Quiere decir que yo voy a multiplicar la cantidad de café que tenga en el portafiltro por 2, que en este caso nos va a dar 36. Ese 36 es lo que se va a expresar en bebida final. Y va a ser un punto de partida. 1, 2, máximo 1, 3 para yo lograr encontrar un balance idóneo. Digamos que si yo me bajo de ese ratio y si yo le pongo muy poca cantidad de agua, voy a generar algo que se conoce como subextracción. Y si yo me paso de ese ratio de 1,3, voy a generar algo que se conoce como sobreextracción. Estos términos van a ser de suma importancia a la hora de yo conocer cómo funciona o cómo se comporta el café a un nivel un poco más químico. Estamos hablando
que en el café vamos a encontrar tres sabores esenciales. Van a ser los ácidos, los dulces y los amargos. Cada uno de estos compuestos son solubles en diferentes pesos. ¿Qué quiere decir esto? Los ácidos son altamente solubles, por ende son las primeras partículas o los primeros componentes que se van a extraer o que se van a disolver en nuestra bebida. Luego vamos a pasar a componentes que nos dan el sabor dulce, como ciertas sucarosas, y al final unos ácidos fenólicos que van a ser los encargados de darnos unos sabores amargos. Antes que todos ellos, tenemos unos minerales. En el café encontramos ciertos minerales como el magnesio o el fósforo, que son altamente solubles. Al ser altamente solubles, se extraen muy rápidamente y nos van a generar una sensación salínica en el paladar. Y va a ser la primera sensación que yo encuentro en el café cuando tengo una extracción demasiado corta. En este orden, ácidos, dulces, amargos, entonces van a ser el orden en el cual los sabores se van a extraer. Entonces, cuando hablo de una subextracción, va a ser esta primera etapa de la extracción en la cual el ácido va a ser el principal sabor, el que más va a destacar en la bebida. Y en la sobreextracción va a ser una extracción en la cual los amargos son los sabores que van a predominar. A la hora de encontrar este balance, es una bebida en la cual estos sabores estén balanceados y estén unificados en una sola bebida, en la cual lo que predomina va a ser el dulce, con una sensación un poco ácida al principio, un poco amarga al final, pero que no va a ser desagradable en el paladar. Entonces es importante purgar la máquina. Purgar la máquina es simplemente sacar un poco de agua para que limpie cualquier residuo de una preparación previa. Y necesito siempre tener en ceros mi gramera, porque recordemos que cualquier gramo me puede afectar realmente el sabor de mi bebida. Tengo 18 gramos de café, necesito un resultado final de 36 mililitros con un pequeño margen de error de 2 gramos. Ubicamos nuestro portafiltro. Lo que podemos ver en este momento es que la gramera tiene dos pantallitas de medición. La de la derecha va a ser el peso de la bebida y es lo que yo tengo que estar viendo y en lo cual debo de estar concentrado. La pantalla de la izquierda va a ser el tiempo de esa extracción. El tiempo va a ser un indicativo que me va a ayudar posteriormente a encontrar la bebida sin tener que hacer todo este procedimiento de nuevo. En este caso tenemos 40 mililitros de bebida final. Por lo tanto, se nos pasó un poco el resultado que estábamos buscando. Cuando esto sucede, yo simplemente lo que hago es que, digamos que invierto un poco la operación. Hay algo de matemáticas en el café, y es que multiplico el resultado de mi bebida final, que también conocemos como rendimiento, en la cantidad de café molido en el portafiltro, dando 40 dividido en 18, aproximadamente 2.2, o sea que podemos estar dentro del rango. Más allá de los números o más allá de la matemática que el café pueda tener, lo que más importa va a ser el paladar. Los diferentes sentidos van a jugar un papel importante. El tacto, del tacto va a depender de pronto el tipo de molienda. Como se vea visualmente mi bebida va a ser siempre indicativo. El olor también me va a indicar algo, pero el sentido más importante va a ser siempre el gusto. Pues tenemos en este momento un espresso, como podemos ver, es una bebida corta que siempre va a tener una crema. La cantidad de esa crema, o como yo la identifique, va a ser indicativo de una buena o una mala extracción.
antes de probarlo, yo necesito mezclar esa crema. La dejo un momento y la crema se va a formar de nuevo. Este pequeño ejercicio que yo hago antes de, digamos que me va a hablar un poco también de la frescura del café, o si está muy oscura la crema, también va a ser un indicativo de una mala extracción. ¿Qué sigue a continuación? Simplemente probar. Al momento de probar el café, voy a hacer que ese pequeño sorbo pase por toda mi lengua, que todas las papilas gustativas logren identificar ciertos sabores, y el resultado final es lo que me va a decir qué tan buena o qué tan mala puede estar la bebida. En este caso, yo puedo identificar que este café tiene cierto dulzor, pero lo que más se marca va a ser una acidez con un amargor muy leve. Eso a mí me indica que la extracción no está del todo completa. Necesito realizar otra prueba cambiando un parámetro. Y en este punto les voy a comentar acerca de los 3 parámetros que yo puedo modificar al momento de calibrar mi bebida. Yo puedo modificar la dosificación. La dosificación corresponde a la cantidad de café molido. Yo puedo modificar el ratio y yo puedo modificar el tipo de molienda. La molienda va a funcionar siempre de acuerdo a si está más fina, me va a generar ciertos amargos, o si está muy gruesa, me va a generar ciertos ácidos. Entonces ahí es la importancia del tacto, de yo saber qué tan fina va a estar mi bebida. Dependiendo de yo cómo conozca mi café o cómo conozca mi bebida, voy a ir moviendo un parámetro a la vez. En este caso, lo que yo voy a modificar simplemente va a ser el ratio. Si yo tengo un ratio de 1:2 y encuentro que la bebida se encuentra un poco ácida, lo que voy a hacer es aumentar un poco dicho ratio para que de esa manera la bebida sea un poco más pesada, sea un poco más grande, y al extender un poco la extracción me va a generar los amargos ideales que yo necesito sin eliminarme por completo los ácidos. Entonces esta bebida la descartamos y procedemos a repetir el procedimiento teniendo en cuenta el pequeño cambio que vamos a realizar. Esta cama de café va a ser un desecho, no la vamos a volver a utilizar. Limpiamos muy bien el portafiltro y repetimos el proceso. Recordamos tener siempre la gramera en ceros. Nuevamente vamos a utilizar 18 gramos de café, 18.1 en este caso. Repetimos el proceso de compactación, de tampeo. Traigo de nuevo mi gramera. Importante la limpieza. Como podemos ver, este es un proceso que simplemente se repite y se va a poder repetir varias veces. Realmente la calibración es un proceso de mucha paciencia, de probar mucho café y que realmente va a ser muy difícil que yo encuentre la calibración con muy pocas pruebas, sobre todo si va a ser primera vez que yo estoy probando un café. Como tengo que ir cambiando de a un parámetro, la cantidad de bebidas que yo puedo estar realizando y que puedo estar probando puede que sean muchas. Entonces
ponemos nuestro portafiltro. Y en este momento voy a utilizar un ratio de 1 a 2.5, lo cual quiere decir que con esos 18 gramos de café, a multiplicarlo por 2.5, el resultado que yo quiero obtener acá va a ser de 45 mililitros con un margen de error de 2 mililitros. Entonces puede ser 43 o puede ser 47. Tengo que obtuve 48.6, lo cual estos pequeños cambios ya me van diciendo hacia dónde se puede inclinar el sabor de esta bebida. Nuevamente miramos la cantidad de la crema, miramos el color, miramos también la textura, mezclamos y vemos que la crema se vuelve a formar la costra. ¿Y qué queda? Simplemente volver a probar. ¿Qué puedo encontrar en esta bebida? En comparación a la anterior, realmente tiene cambios bastante drásticos en cuanto a los dulces. Si yo vuelvo a probar esta bebida y la comparo con esta bebida está mucho más dulce que la anterior. Tiene una acidez muy leve y unos amargos que realmente son agradables. En este caso, yo puedo decir que este café está muy cercano a lo que yo estoy buscando, porque el principal sabor es el dulzor. Además de los sabores, también algo importante van a ser las sensaciones en boca. Cuando hablamos de sensaciones en boca, vamos a hablar sobre todo de algo que se conoce como el cuerpo en las bebidas. El cuerpo va a ser la textura o la sensación que el café nos va a dejar en la boca. Un ejemplo muy fácil, el agua tiene un cuerpo muy alto. Es una bebida muy líquida que al momento de tomarla pasa muy rápido y muy ligero por el paladar. Caso contrario, quizás un yogur que va a ser mucho más denso, muy pesado en boca, muy cremoso. Ese cuerpo es importante también porque me va a dar un indicio de si dicha bebida, además de estar muy buena en sabor, va a estar también muy buena en textura. Entonces, cuando en mi café yo le encuentro cremosidad, le encuentro un dulzor que está bastante alto, una acidez leve y un amargor leve, puedo decir que estoy encontrando el café idóneo, el café perfecto. Ahora, ¿por qué es importante esta calibración? Porque el café es una sustancia muy sensible a cambios de humedad, a cambios climáticos. Entonces, si yo tengo una receta, yo puedo decir que este café, con una dosificación de 18 gramos y un ratio de 1 a 2.6, está muy bien calibrado el día de hoy. Vamos a encontrar que mañana, si está haciendo mucho más frío que el día de hoy, para darnos una idea, hoy estamos a 30 grados, si mañana la temperatura baja considerable, el café va a absorber humedad, por lo tanto va a subir un poco la densidad, entonces la misma receta ya no va a saber igual. Caso contrario, si de pronto está haciendo mucho más calor, el café, los granos de café se van a resecar un poco más, van a perder densidad y eso también va a afectar el sabor. Entonces por eso la calibración es algo que idóneamente, si estamos trabajando con café de especialidad, necesito realizarlo por lo menos una vez al día. Y digamos, si yo soy muy minucioso con la calidad de mi café, realmente debería realizarlo 2 veces al día. O si tengo mi cafetería, realizarlo cada vez que haya un cambio de turno. En este momento tenemos 2 pruebas que hemos realizado, cada una con un ratio diferente.
En este momento voy a especificar o hablar un poquito más acerca de lo que es el ratio. El ratio simplemente es una relación matemática, como una proporción. Hagamos de cuenta una receta muy fácil de ejemplificar como la del arroz, ¿cierto? Tenemos que la receta del arroz es 2 de agua por 1 de arroz. En este caso, 2 gramos de agua por 1 gramo de café. Lo que yo voy a realizar es la siguiente operación, realmente es muy sencillo. Tenemos 18 gramos de café y esos 18 gramos de café yo los voy a multiplicar por el ratio que desee utilizar. Esta primera bebida me quedó con un ratio de 2.2, entonces estos 18 gramos los voy a multiplicar por 2.2. Este número final, 39.6, lo conocemos como rendimiento o como bebida final, que va a ser el peso de la bebida final. El siguiente tuvo una pequeña modificación en el ratio, seguimos usando una dosificación de 18 gramos, pero subimos un poco más el ratio, 2.6, para una bebida de 46.8 de rendimiento. Como podemos ver, la diferencia en peso fueron simplemente 7 gramos aproximadamente, pero esos 7 gramos influyeron bastante en cada una de estas bebidas. Encontramos que la primera, con un ratio de 1, 2.2, lo que más se destaca son los sabores ácidos, con un dulzor muy leve y un amargor muy leve. El segundo, encontramos un dulzor mucho más predominante en la bebida, un amargor un poco notable, pero en la medida adecuada, y una acidez muy baja. Podemos decir que este quedó mucho mejor balanceado que este café. A continuación vamos a hacer una tercera bebida en la cual vamos a utilizar un ratio un poco más alto. Vamos a seguir utilizando los 18 gramos de café, pero vamos a usar un ratio de 3. Simplemente cojo los 18 gramos, los multiplico por 3 y me va a dar 54 de rendimiento, 54 gramos de bebida final. El proceso es lo mismo que ya realizamos. Realmente este proceso puede tender a volverse un poco automático, pero más allá de la manipulación y de la habilidad que yo tenga con todos los implementos de la máquina, va a ser lograr educar mi paladar para lograr identificar esos sabores, que es algo básicamente lo más importante. Volvemos al peso del café, seguimos utilizando 18 gramos. Me faltó un poquito. Segundo. Listo, seguimos usando nuestros mismos 18 gramos de café. El proceso de compactación es infaltable. El proceso de purgar o de limpieza también es infaltable. Y ahora solo queda pesar nuestra bebida.
Listo, tenemos como resultado, como bebida final o rendimiento, una bebida que está pesando en este caso 56 gramos. Recordemos que lo que estábamos buscando era 54, siempre con un margen de error de 2 gramos hacia arriba o hacia abajo. Vemos que estamos aún dentro del rango. Realizamos la misma evaluación visual. Realizamos también una pequeña evaluación olfativa. Y procedemos a probar el café. En este caso, la evaluación sensorial que podemos realizar de este espresso es que, como estamos usando un ratio un poco más alto, efectivamente el sabor dominante van a ser los amargos dentro de este café. Los ácidos solubles, digamos que ya desaparecieron por completo y no se va a sentir una bebida ácida casi que en ninguna de sus etapas. El dulzor va a ser un dulzor muy leve, un dulzor muy suave que se va a sentir muy ligero en boca, y lo que más va a predominar van a ser esos amargos. Entonces puedo concluir que esta es una bebida con una cierta sobreextracción, esta va a ser una bebida un poco más balanceada y esta va a ser una bebida subextraída. Entonces, a mí los números y este ratio me va a dar un pequeño indicativo de hacia dónde se va a inclinar mi bebida. Pero recordemos que el juez final siempre va a ser el sabor. En este momento tenemos 3 bebidas, cada una de ellas utilizando una dosificación de 18 gramos de café, y solamente hicimos modificaciones en cuanto a ratio, o sea, en cuanto a rendimiento o bebida final. Los otros parámetros que pueden modificar van a ser la dosificación y va a ser el tipo de molienda, siempre teniendo en cuenta que cualquiera de estos parámetros puede siempre inclinar hacia una sobreextracción o hacia una subextracción. En este caso, la molienda va a jugar en función de moliendas finas, va a tender a una sobreextracción, una bebida un poco más amarga, y moliendas un poco más gruesas hacia una subextracción o una bebida un poco más ácida. Por eso los cambios que yo realice en mi molienda deben ser muy mínimos, porque cualquier cambio de tamaño va a influir bastante en mi bebida. Bueno, en ese momento damos por finalizada nuestra pequeña clase, nuestra pequeña experiencia acerca de la calibración. Espero les sea útil de alguna manera. Muchas gracias por la atención. Recuerden que esta experiencia fue de parte de Payomaro en alianza con Vibras Company, y nos estamos viendo en el camino. Que estén muy bien.